con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. 2:13, ya está con nosotros Agustín Oyarzún. ¿Cómo está Agustín Oyarzún de Paranormal Austral, del sur de Chile y el mundo y el continente? ¿Cómo está? Bien, gracias Esteban. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien. Tanto tiempo por lo demás. Sí, ¿cómo han pasado los años? Cantaba Rafael. ¿Le gusta Rafael o no? No, en lo personal no. ¿No? ¿Qué música le gusta a Agustín? Me gusta el rock, Como de Williams. ese estilo. Ya. ¿Pero tiene algún cantante favorito? Elvis. No tan allá. Me gusta más la onda de los 90, el grunge, Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, bandas de esa onda. Radiohead. ¿Eddie Vedder le gusta? Sí. ¿Sí? ¿Podría imitarlo? No. Oye, no, bueno, mi querido Agustín, tenemos que hablar sobre programas y proyectos secretos. Así es. Suena profundo. ¿Cuál es el experimento Filadelfia? Mira, antes de ir de lleno, quiero mandar un saludo a los amigos de Testigo Paranormal allá de Santiago, también amigos investigadores de lo paranormal, y también a los amigos de Magallanes Paranormal, que son de la ciudad de Punta Arenas, que también se dedican a esto, a la investigación paranormal, y ahí entre colegas nos apoyamos y nos ayudamos también a difundirnos nuestro trabajo. ¿Hay alguno en un ente internacional que se llame como ustedes? Me parece que no. Pero el concepto de paranormal se usa mucho en otras partes. Es muy recurrente. Tal vez ahí tenemos que innovar un poco más en la industria. Bueno, tiene que hacerse, son temas muy interesantes, pues. Y como decías tú, el tema del experimento de Filadelfia, mira, cuando hablamos de programas y proyectos secretos, nos estamos refiriendo a cosas que en realidad durante mucho tiempo se creyó que han sido mentiras o que son un mito urbano, como por ejemplo en su tiempo fue el MK Ultra, este programa de control mental que desarrolló la CIA con fondos del gobierno, y en realidad mucho tiempo se pensó que esto era falso, y en realidad sí se hizo. Desarrollaron diferentes tipos de drogas y formas de control mental. No de la mejor forma, fueron bastante despiadados, por decirlo así, en el trato con las personas, la administración de drogas, de electrochoque y ese tipo de cosas. Ya a eso ahondamos. El día de hoy vamos a revisar tres. El primero es el experimento Filadelfia, que es casi un mito urbano. No sé si tú has escuchado alguna vez, has visto algún video sobre este barco, el USS Eldridge, que se supone que logró desaparecer durante unos minutos, apareció en otra parte del mundo y después volvió a su punto de origen. No sé si conoces esta historia, ¿la has escuchado alguna vez? Jamás lo había escuchado, jamás. Mira, se supone que el experimento Filadelfia comienza por allá por el año 39 a tomar forma. Se dice que el mismísimo Albert Einstein estuvo involucrado, pero eso es parte de la historia del mito urbano. En realidad se habla de que Albert Einstein estuvo presente en este experimento porque se usaron algunas de las teorías que él tenía, o muchos de los estudios que él había hecho en realidad, para supuestamente lograr curvar los rayos de luz y volver invisible algún objeto. Lo que se pretendía con el experimento Filadelfia era hacer invisibles a los navíos norteamericanos. Ya, 1939, recordemos, estábamos en periodo de guerra, enfrentamientos bélicos, y se estaban buscando diferentes formas para innovar en el tema de ataques, de defensa, etcétera. Y tú sabes que durante las guerras fueron los procesos creativos más ricos que han existido en la humanidad. En las guerras han surgido, gracias a las guerras, entre comillas, gracias, se ha desarrollado tecnología bastante avanzada que tal vez no se pudo haber desarrollado en un periodo normal. Y aquí se dice que se hace este experimento con un barco bastante grande llamado USS Eldridge, y por allá por 1943 se comenzaron a realizar las pruebas en sí. Se dice que la primera prueba que se hizo con este barco fue bastante exitosa. Logró desaparecer por unos minutos a este barco, hacerlo invisible. ¿Cómo dirás tú? Manipulando los rayos de luz, haciendo que estos adquirieran una curvatura distinta y que pareciese que se fuese, o que daba la impresión de que en realidad este aparato, este barco,
se hacía invisible, ¿ya? Funcionó unos pocos minutos y además este barco estaba con tripulación, por lo cual se comprobó que en ese minuto era exitoso y se podía realizar. Con este antecedente dijeron, perfecto, vamos a desarrollarlo, pero ahora con más gente en el barco y en otro lugar más abierto, para ver si en realidad el barco de verdad se vuelve invisible. Recordemos, esto es parte de un mito urbano, se cree que esto no pasó, pero hacia el final vamos a ver que hay algunas cosas que no cuadran en la historia y que parecen darle que sí se hizo este experimento. Mira, sucede que se hace el segundo experimento en 1943, nuevamente, pero ahora en realidad no pasó nada, o sea, no se obtuvo los resultados que se esperaban en realidad. Sucede que el barco en realidad sí comienza a hacerse invisible, entre comillas, lo envuelve una niebla de color verde, y de pronto comienzan también a volverse invisible la estructura, empieza a desaparecer poco a poco, y a su vez, tras ir desapareciendo, aparece en otro punto del planeta. En Inglaterra, al parecer, este barco se materializa por unos pocos segundos y lo ve un pescador. Después de esto, que el barco llega y aparece de la nada en Inglaterra, vuelve nuevamente a Estados Unidos. Pero al volver el barco a Estados Unidos, vuelve con varios problemas. Entre ellos, se cuenta que algunos de los marinos que estaban en el barco se materializaron o se fusionaron con la estructura de este. Es decir, quedaron de alguna forma pegados a las murallas, al suelo y al techo del barco, del USS Eldridge. ¿Cómo pasó? No se sabe. Las pocas personas que lograron sobrevivir a este experimento, según cuenta la historia, ¿verdad?, la leyenda, el mito urbano, dicen que muchos de estos sujetos que sobrevivieron al experimento quedaron con secuelas de tipo mentales. Los tipos quedaron atormentados de por vida, no sabían explicar muy bien cómo fue que pasó todo esto, simplemente pasó y ellos no se dieron cuenta. Se cuenta también que algunos otros marinos desaparecieron en el instante, se esfumaron. Para hacerlo más gráfico, es como que se hayan transformado en cenizas de un minuto a otro y desaparecieron frente a los ojos de sus demás compañeros. Tras ver esta falla, tras ver que en realidad el experimento no resultaba, porque ahora fue catastrófico, decidieron dar de baja el experimento Filadelfia y dejarlo ahí. Posteriormente, el barco se vendió a Grecia. El barco en realidad sí existió, ya existe este destructor, el USS Eldridge, y fue vendido en 1943, posterior ya a la Segunda Guerra Mundial, se vendió, como te decía, a la Marina de Grecia. Y este barco estuvo operativo hasta 1990. ¿Qué es lo extraño? Que en la bitácora de este barco, que es donde se van anotando todas las cosas importantes, el día a día, faltan páginas en la bitácora del barco. Y son justamente las páginas... ¿Perdón? ¿Se las robaron las páginas? Es que faltan justamente las páginas de esas fechas donde se supone se hizo este experimento, y desde ahí surge la leyenda, el mito urbano, que da la casualidad que faltan estas páginas de los años 1939 a 1943, no están las páginas, es lo que se dice. ¿Y por qué no están? Nadie se lo sabía explicar, alguien las arrancó solamente y no hay ningún dato o no hay ninguna información de qué pasó en esa época, en esas fechas. Por lo demás, los mismos tripulantes griegos decían que pasaban cosas extrañas en el barco. Por ejemplo, este estaba lleno de anomalías electrónicas y eléctricas también. Siempre sucedía algo con el sistema, el barco solía tener fallas, no tan graves, pero sí tenía fallas mínimas. También reportaban que desaparecían ciertas cosas. Se perdían piezas del barco inexplicablemente, herramientas, radios, etcétera. Desaparecían de repente y no las volvían a ver nunca más. Y también decían que en ciertas ocasiones daba la impresión de que empezaba a surgir una especie de neblina alrededor del barco con algún tipo de carga eléctrica, y eso no se lo lograban explicar. Todas estas cosas no hicieron más que aumentar o darle mayor veracidad, entre comillas, al mito. Es decir, a que se había hecho un experimento con este barco, que se hizo desaparecer, se volvió invisible, apareció en otro punto del planeta y después regresó nuevamente a Estados Unidos. Como te digo, esto es un mito urbano hasta donde nosotros sabemos.
Sin embargo, ciertas cosas hacen parecer que, al parecer, o da la impresión de que en realidad sí se intentó hacer algún experimento con este aparato, con este navío norteamericano. Y después fue vendido inexplicablemente. No se sabe muy bien por qué decidieron venderlo, si era un barco completamente operativo. Decidió que se lo iban a vender a la Armada griega, y en ellos quedó. Y todo eso alimenta este mito urbano de que fue parte de un experimento. No se sabe si en realidad, reitero, fue real o no fue real. Probablemente con los años vamos a saber si esto fue cierto, o de raíz en realidad vamos a ver que es más que un invento. Pero reitero, como te decía al inicio, durante muchos años se creyó que el MK Ultra era un invento. A alguien se le ocurrió que el gobierno norteamericano intentaba controlar a la gente o tener control mental sobre la gente. Se pensó que era mentira y finalmente se terminó descubriendo que esto era cierto, que era realidad. Entonces, si bien suena fantástico el experimento Filadelfia, probablemente haya algo de cierto en su historia. No estoy diciendo que en realidad sí pudieron desaparecer el barco, no, pero puede que sí lo hayan intentado. No sé qué opinas tú en este caso, Esteban. Es que a mí me hace mucho juego o mucho sentido cuando uno lo aprendió en el colegio, la frase que tú dices, alimentar un mito urbano. O sea, el hecho de que exista un mito urbano o una leyenda, que tienen diferencias, no son lo mismo, es que efectivamente los relatos se van degenerando. Claro. ¿Cierto? Pierden el genérico inicial para poder después llegar simplemente a una teoría, ahí tú me puedes corregir, una teoría conspirativa, a una simple hipótesis, porque a la larga, ya ha pasado tanto tiempo, ¿quién podría tener la verdad de esto, Agustín? ¿Quién podría realmente decir qué es lo que pasó con el barco? O si efectivamente si la desaparición existió o no. Claro, nadie puede decir esto no fue así o fue claro. así. No podemos determinarlo, porque en algún punto puede que esta historia en realidad sí haya sido real, que sí se intentó hacer el experimento, pero se fue deformando con el pasar de los años y llegó hasta nuestros días, llegó de esta manera la historia. No sé bien si en realidad esto sea falso, completamente falso, o surge de algo que era real y se deformó simplemente para hacerla más interesante. Puede que haya pasado eso, así como sucede con el proyecto Serpo. Esto es un poco más desconocido. El incidente de Roswell en Nuevo México. ¿Te suena? ¿Lo recuerdas? No. Y de ningún... Mira, te voy a ser súper sincero. Cuando preparamos el segmento, empecé a leer todo y cada uno de las hojas que tú me mandaste y no me sonaba ninguno. Ninguno. Bueno, yo creo que a mucha gente no les suena, son cosas que uno no está acostumbrado a escuchar. Te quiero pedir un segundo de tu tiempo, mi querido Agustín, porque hay una rotura de matriz. Esto es en Villa Alemana, es en la calle Huangualí, en Villa Alemana. Se verifica, dicen acá, una rotura de matriz para que podamos avisar a la empresa Esval. Queridos amigos de Esval, hay una rotura de matriz en estos momentos en la población... Perdón, en la calle Huangualí, en Villa Alemana, es grande, ¿eh? Es muy grande esta rotura de matriz y el agua corre y se pierde. Bueno, Serpo, mi querido Agustín. Te decía, en 1947 sucede el incidente del OVNI o el incidente Roswell, ¿cierto? En Nuevo México. ¿Qué pasa? Se estrella supuestamente una nave de origen desconocido, alienígena, y a los días posteriores llega el gobierno norteamericano, se lleva los restos, es lo que cuenta la historia. Después se dijo que en realidad no fue una nave extraterrestre, sino que era un globo aerostático que cayó, un globo meteorológico que cayó, se deshizo, se inventó algo de fondo. Ahora, el proyecto Serpo nos viene a postular que en realidad el incidente Roswell sí ocurrió, y en realidad sí ocurrió, pero que no fue una sola nave la que se estrelló, sino que fueron dos aeronaves de origen extraterrestre. Y sucede que en una de estas naves sobrevivió o se pudo mantener con vida a uno de sus tripulantes, que fue bautizado como EVE, que es una abreviatura de la entidad biológica extraterrestre. ¿Qué sucede con EVE? Durante el tiempo que se logró mantener con vida, que fueron aproximadamente 5 años, se estableció un contacto o se trató de conversar con él y averiguar de dónde provenía.
Digo se trató porque obviamente no se maneja el mismo idioma, ni siquiera sabemos qué tipo de lenguaje puede manejar alguna forma de vida que esté fuera de nuestro sistema solar o fuera de nuestro planeta. Así que se supone que rescataron a este sobreviviente, conversaron con él durante todo este tiempo y lograron determinar el planeta del cual venía, que se llamaba Serpo. Por eso el nombre del proyecto Serpo. Se logró conversar con él, dio su ubicación, se logró tomar contacto con este planeta. Eve fallece en 1952 debido a todo el tiempo debido a las graves lesiones que sufrió y no se logró adaptar bien a nuestro planeta. Al parecer, fallece. Pero la comunicación con el planeta Serpo se mantiene. Y supuestamente, en 1964 se envió un grupo, 1965, se envió un grupo de intercambio de 12 humanos, 10 hombres y 2 mujeres, al planeta Serpo. Aquí ya tú puedes decir, esto es extraño, suena muy loco, pero a alguien se le tiene que haber ocurrido y de alguna manera esto puede que también, como dije anteriormente, tenga parte de realidad. Ahora no sabemos cuál es lo real y qué es lo falso de este proyecto. ¿Qué pasa con Serpo entonces? El gobierno de Estados Unidos decide que, tras el fallecimiento de Eve, que era este sobreviviente del incidente Roswell, se iba a enviar un grupo de humanos al planeta Serpo, y ellos iban a enviar también un grupo de avanzada de extraterrestres a nuestro planeta. Y vamos a hacer un intercambio. Nosotros les enviábamos humanos, ellos nos enviaban extraterrestres, para ir averiguando cómo funcionaban los planetas y también intercambiar información que sea importante para nuestra civilización y para ellos también. El viaje duraba supuestamente 37 años luz, y gracias a los avances tecnológicos que tenían en el planeta Serpo y que se logró traspasar a los humanos, el viaje solo duró 9 meses. Se supone que en estos 9 meses sí falleció uno de los tripulantes al poco tiempo de estar en órbita, y solamente llegaron 10. Se cree que hay otro tripulante supuestamente que falleció, pero no se sabe si falleció en el transcurso del viaje o falleció al momento de llegar. La cosa es que ellos llegaron hasta este planeta Serpo, y según cuentan los que lograron regresar, que eran 8 solamente, ya fue bajando el número, se supone que viajaron 12 personas a este planeta y volvieron solamente 8, 2 de ellas fallecen, y otras 2 deciden quedarse en el planeta. Cuentan los que lograron volver que el planeta Serpo era muy parecido al planeta Tierra, una atmósfera similar, formas de vida también muy similares, y era todo muy parecido a la Tierra. Sin embargo, lo que lo hacía distinto era que este planeta era un sistema binario de 2 soles, es decir, existían 2 soles, así como en Star Wars hay planetas que se pueden ver 2 soles. Acá pasaba lo mismo, y eso afectaba de cierta manera a los humanos, porque no estaban acostumbrados a estas nuevas condiciones atmosféricas que existían en el planeta. Entonces se supone que ahí también fallece otro de estos integrantes. ¿Qué es lo que pasa? Que aquellos que lograron volver se resistieron mucho a hablar o a contar qué fue lo que vieron y qué fue lo que pasó. Uno, también por las limitaciones del lenguaje, que ellos no entendían bien el lenguaje de los habitantes de Serpo y viceversa. Fue al principio difícil, la adaptación también fue muy difícil, y al momento de volver, al llegar a la Tierra, también sufrieron descompensaciones la mayoría de ellos, porque nuevamente cambiaron de atmósfera, cambiaron de gravedad y de muchas otras cosas, y esto impidió que se lograran adaptar. Y se dice también que 2 de estas personas, de estas 8 personas que volvieron, fallecieron al momento de llegar a la Tierra, es decir, quedaron solamente la mitad de la tripulación en pie. Y los que lograron quedar en pie, reitero, contaban cómo fue el viaje y cómo era este planeta y las nuevas formas de vida que lograron encontrar. Era, o es casi como lo que realiza Cristóbal Colón, por allá por 1492, que se embarca en este viaje sin saber muy bien hacia dónde iba. Aquí sucede lo mismo, se encuentra con nuevas formas de vida, se produce el choque cultural, algunos se quedan, otros se van y otros fallecen. Como en cualquier viaje puede llegar a suceder en el cual no están las condiciones adecuadas. Se supone que a partir de esto,
se comienzan a ver estos avistamientos más recurrentes en la Tierra. Si tú te pones a pensar o investigas un poco, a partir de la Segunda Guerra Mundial, comienzan todos los avistamientos de ovnis de forma más recurrente. Se comienza primero con las bolas de fuego, los Foo Fighters, que los pilotos de guerra reportaban ver rondando sus aeronaves. Y sucede que casualmente el incidente Roswell en 1947 marca también un precedente de la historia ufológica, porque se supone es la primera vez que se logra el contacto con un extraterrestre, ya reiterando que sobrevive uno de los tripulantes de estas dos naves que chocan ahí. Y a partir de ahí comienza toda esta historia de las abducciones posteriormente, de las naves extraterrestres que se comienzan a ver de pronto en varias partes del mundo. Gracias a esto, al parecer, comienza toda esta, entre comillas, invasión extraterrestre. Pero Porque se abre ese pequeño diálogo, esa pequeña brecha para que puedan venir y nosotros decir, sí, Esteban. sí, pero ahí hay un paso de 2 años, porque la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45 y el primer avistamiento ovni ya Fue fue el 47. el 47, exactamente. Sí. Entonces, igual hay un lapso, digamos, importante en términos de años, porque para muchos 2 años puede ser nada, pero en estos términos, lo que tú estás contando, a mi parecer es mucho, ¿no? Claro, es mucho 2 años, porque los pilotos de guerra, la Segunda Guerra Mundial, reportan que ven luces extrañas alrededor de sus naves. Y después, en 1947, recién comienzan los avistamientos más formales. Y sucede que es el incidente Roswell. Es un lapso en el cual se pierde un poco la historia, no se sabe qué es lo que pasa. Se supone que en realidad antes no se logró establecer el contacto. Los alienígenas llegaron hasta nuestro planeta, pero simplemente a observar. Y se supone que al tener este problema, recién se pudo establecer el contacto, la comunicación. Fueron 2 años donde prácticamente nosotros, según esta historia, fuimos una especie de conejillos de indias o unos experimentos de laboratorio que nos venían a ver solamente. Y al momento en que ellos tuvieron una falla, se logró establecer el contacto. Y si te das cuenta también, desde ahí recién comienza toda esta información de que se ven ovnis en distintas partes del mundo, que se establecen contactos, se comienza a establecer su fisonomía, los lugares a los cuales suelen recurrir, etcétera. A partir de ese punto, antes de eso, las historias o los relatos de seres alienígenas eran muy escasas o se remitían a asociarlo con la mitología, con los antiguos dioses. A partir de este incidente de Roswell ya cambian las cosas. Se dice también que cuando se habla de casos de abducción, en realidad estamos hablando de que ellos no abducen, sino que tienen una especie de permiso a partir del proyecto Serpo, que reiteremos también es casi un mito urbano. Se cree que a partir del proyecto Serpo se les da una cierta libertad para que ellos vengan, tomen a las personas que crean necesarias, sin hacerles daño, y procurando devolverlas íntegramente a la Tierra después, para hacer experimentos, para tomar muestras de ADN, etcétera. ¿Ya? Se supone que se generó esa especie de contrato entre los gobiernos del mundo con los habitantes alienígenas. ¿Ya? Se supone que a partir de esto surge toda esta nueva gama de posibilidades entre el intercambio cultural entre civilizaciones distantes. No sé qué opinas de eso. Suena bastante extraño, loco, tirado a los pelos, pero es se supone, un programa secreto que existiría casi de nivel intergaláctico. ¿Y qué similitud tendría con el experimento ruso del sueño? ¿Existe alguna, aunque sea mínima? Mira, el experimento ruso del sueño también tiene tintes de algo, de algo más de mito urbano. Pero ¿quién no lo hace ser un mito urbano? Que en realidad varias de las cosas que se dicen sí se pueden hacer y se cree que sí se hicieron. Y esto tiene que ver en Rusia. Y casualmente también se desarrolla en épocas de guerra. Ya entre 1939 y 1945 se lleva a cabo este experimento ruso del sueño. Cuéntame tú, Esteban, ¿cuántos días es lo máximo que tú has soportado sin dormir? 1. 1, así pero de corrido, sin dormir 24. 24 horas. Pero no porque haya querido, claro. Claro. El experimento ruso del sueño pretendía estudiar o pretendía hacer que las personas o el grupo experimento estuviera 15 días despierto, utilizando para ellos un gas experimental.
¿Qué crees tú que puedes pasar a los 15 días sin dormir? Te mueres. Algunos dicen que te mueres, que te vuelves loco, te empiezas a trastornar, y estos, se supone, investigadores rusos quisieron ver o llevar a cabo este experimento y ver qué era lo que sucedía. Reitero, esto también se dice que pasó a finales de la década del 40, también en periodo de guerra. Casualmente, casi todas estas cosas que hemos visto suceden posterior o durante el proyecto, o durante, mejor dicho, periodo de guerra. Y como te decía, durante la Primera Guerra, la Segunda Guerra, se llevaron a cabo muchos experimentos que nosotros desconocemos, y algunos han salido a la luz, pero que permitieron ciertos avances científicos y tecnológicos. Y el experimento ruso del sueño quería ver, o pretendía saber, cuánto puede durar una persona, o qué pasa si una persona permanece despierto 15 días. Y después apuntaron mucho más alto a prácticamente no dormir en un mes. ¿Qué era lo que pasaba con las personas? Entonces, se cuenta que tomaron prisioneros de guerra, a los cuales les prometieron ser libres después de terminado el experimento. Les dijeron, los vamos a someter a un experimento durante 15 días, y posterior a eso ustedes son libres. Eran prisioneros políticos. Después aumentaron, les dijeron que después de un mes, después de 30 días, iban a ser libres, inclusive ser devueltos a sus países de origen. El experimento consistía en que se les aislaba en un cuarto a estas personas, que supuestamente eran 5, el grupo control. Les lanzaban un gas de estimulante experimental que los mantenía despiertos y activos durante todo este tiempo. No les daba sueño y al parecer tampoco sentían hambre, sentían sed, ¿ya? Es decir, este gas provocaba que sean autosuficientes y que no se sintieran cansados. Les daban comida, sí, les daban agua, les daban alimento, pero no les proporcionaron camas. Les pasaron unos colchones, pero simplemente era para que se recuesten a pensar, a reflexionar, a leer, a hacer cualquier tipo de actividad, menos dormir. La habitación era completamente cerrada, ellos no tenían ventanas, las paredes estaban aisladas, es decir, tampoco escuchaban ruidos externos, tenían alimento, tenían agua, tenían libros, es decir, estaban encerrados, pero podían realizar ciertas actividades, pero a la vez estaban incomunicados con el mundo exterior. Como una cuarentena, pero sin WhatsApp. Claro, como una cuarentena. Entonces, cada cierto tiempo les iban liberando un gas, y este gas provocaba que no les diera sueño. Los primeros días no pasó nada, ya permanecían despiertos, algunos se quejaban, que en realidad se sentían cansados, querían dormir, pero no podían, porque este gas los mantenía activos. Cuando ya llegó el día 5, el quinto día, comenzaron a hablar de cosas un poco extrañas, ya sus conversaciones comenzaron a desviarse, comenzaron incluso a hablar de cosas sobre sus pesadillas, sobre crímenes que habían cometido anteriormente, asesinatos, etcétera. Comenzaron a desviar un poco los temas comunes de los que podían hablar, y comenzaron a hablar de cosas bastante extrañas y que no tenían sentido muchas veces. Fueron pasando los días y se comenzaron a comportar, supuestamente, de una forma mucho más extraña. Ya no dormían, se quedaban quietos, con los ojos abiertos, parecían estar estáticos durante muchas horas. Cuando llegaron a pasar 10 días, uno de estos 5 sujetos comenzó a gritar, y se dice que estuvo gritando durante casi 3 horas seguidas, hasta que rompió sus cuerdas vocales. Es decir, pasados 10 días comenzaron a volverse locos, algunos de ellos. La paranoia comenzó a acecharles, declaraban que veían más gente dentro de la habitación en la cual se encontraban encerrados, y posterior a eso, este tipo que estuvo gritando destrozó sus cuerdas vocales y tuvieron que sacarlo de ahí, porque era un peligro para él. Pero lo más curioso es que si bien uno de ellos se trastornó, se volvió loco, destrozó sus cuerdas vocales, a los otros 4 no les importó, les dio lo mismo. Era como que ya estaban completamente desconectados de la realidad, del aquí y del ahora. De hecho, se dice que en las observaciones que hacían, los sujetos dejaron de comer, dejaron de tomar agua, dejaron de leer, dejaron de conversar. Comenzaron lentamente a transformarse en estatuas. Los investigadores no sabían qué hacer, les seguían proporcionando este supuesto gas que los mantenía activos, pero ya no se veían activos, sino que, como te digo, comenzaron a volverse estáticos. No realizaban ninguna acción, sino que simplemente estaban ahí y permanecían en una posición durante horas. No se movían, no tomaban agua, no comían.
y comenzaron a cambiar también. Durante ratos, o durante ciertas horas, no escuchaban nada, estaban completamente en silencio, y había horas en las que gritaban, golpeaban las paredes, pedían auxilio, lloraban, etcétera. Y de un minuto a otro se calmaban y se transformaban, reitero, en estatuas. Mira. Posteriormente, ya llegando al día número 15, decidieron que era bueno irlos a ver, porque por las cámaras ya no se veía nada más, y llegaron a pensar que probablemente las cámaras estaban fallando. Así que entraron a la habitación, que reitero, estaba completamente sellada, estaba incluso aislada del ruido externo, y se dieron cuenta que uno de estos sujetos se había comenzado a arrancar la piel y los músculos. No sabían cómo o con qué, seguramente tenía que haber sido con sus uñas y sus dientes, pero se había comenzado a arrancar la piel y los músculos de su propio cuerpo. Y habían a lo menos, según cuenta la historia, 2 sujetos que habían estado realizando lo mismo. Es decir, ya al día número 15, como bien decías tú, ya se habían vuelto locos. Estaban completamente desconectados del mundo, completamente desconectados de su situación. Lo único que ellos pedían en ese instante era que no les dejaran de suministrar el gas. Y si les dejaban de suministrar el gas, ellos se iban a volver locos y probablemente iban a morir. Decidieron que tenían que sacar a estos tipos, llevarlos a un quirófano y curarles sus heridas y operar a algunos también que estaban teniendo algún otro tipo de problemas. Sin embargo, aquí también comienzan los problemas. Sucede que intentaron sedar a uno de ellos, intentaron colocarle anestesia, y este se negó, no quiso. Cuando lograron tomarlo entre varios y colocarle la inyección, tuvieron que colocarle una dosis de morfina 10 veces más alta de la que se recomienda, porque no reaccionaba a los anestésicos y tampoco reaccionaba a la morfina. Es decir, tuvieron que colocar una dosis demasiado alta para que éste lograra calmarse. Sin embargo, no pudieron ayudarle, no pudieron operarle y este falleció. Es decir, de los 5 sujetos de experimentación, uno ya tuvieron que sacarlo anteriormente porque se había vuelto loco, se trastornó antes, rompió sus cuerdas vocales, después falleció este. Y de los 3 sujetos que iban quedando, 2 de ellos seguían pidiendo a gritos que les sigan proporcionando el gas, porque si no tenían este gas, era altamente probable que ellos fallecieran, porque ya se habían vuelto adictos. Y necesitaban mantenerse despiertos a toda costa, porque si no estaban despiertos por lo demás, sentían o temían que algo viniera a los atacar y se los llevara. Es decir, comenzaron a tener alucinaciones. Los doctores no lograron establecer bien una comunicación con ellos, ya no hablaban cosas coherentes, se limitaban a responder o a decir frases como necesito el gas, necesito esto, por favor, no me dejen morir. Pero cuando se les preguntaba cosas de que por qué creen que iban a morir o por qué necesitaban el gas, no eran capaces de hilar una idea y responder. Es más, se dice que se tornaron sumamente violentos, como cualquier adicto que llega a un periodo crítico en el cual necesita la droga, se llegaron a volver adictos, o se transformaron, en adictos violentos. Se dice que los devolvieron a su habitación, a estos 3 sobrevivientes, y los dejaron ahí porque en realidad ya no supieron qué hacer con ellos, porque no respondían, no reaccionaban, se habían vuelto paranoicos y además parecía que habían desarrollado una fuerza sobrehumana gracias a este gas. Así que se decidió que los iban a dejar encerrados y les iban a seguir proporcionando el gas hasta que en algún minuto ellos cometieran suicidio o decidieran cambiar y pedir que se les liberara. Y se cuenta que tras haber dejado a los sujetos en este cuarto, proporcionarles el gas nuevamente, se calmaron, volvieron, entre comillas, a esta normalidad. Pero después se dieron cuenta que sus ondas cerebrales, sus neuronas, parecía que fueron muriendo, porque al realizarle escáneres, al realizarle diferentes exámenes, se dieron cuenta que la actividad cerebral iba disminuyendo con el tiempo, pero ellos seguían estando vivos. Es decir, tuvieron una especie de muerte cerebral, pero seguían manteniéndose activos de alguna manera. La historia en sí termina con que uno de estos 3 sujetos que todavía quedaba ahí cae
se tumba o se desmaya y fallece en ese instante. No se sabe por qué, parece que la actividad cerebral llegó a su límite y no pudo seguir con su actividad cerebral y falleció. Los otros 2 sujetos que estaban ahí quedaron en ese lugar y al parecer quedaron o siguieron viviendo ahí hasta que les sucedió lo mismo, hasta que de pronto fallecieron. Se cree que no llegaron a estar el mes completo despiertos, sino que estuvieron aproximadamente 20-25 días en ese lugar. Ese fue el experimento ruso del sueño, bastante macabro, extraño, y bueno, produce diferentes sensaciones. Hay algunas fotografías e imágenes que existen en internet, pero se limitan básicamente a ser una representación de lo que se cree ahí pasó. Sí. No, aquí las estaba viendo en realidad, hay unas bien gráficas y bien, Sí. entre comillas, tienen aspectos muchos como extraterrestres, ¿no? Como con cabezas pronunciadas, pecho inflado, el cuello escuálido. Son imágenes muy que generan rechazo, ¿no? Claro. A simple vista. Mira, se cree, reitero, porque esto también es parte de un mito urbano, pero no se niega la posibilidad de que en realidad sí se intentó experimentar con esto. Se cree que cuando no se ha dormido en varios días, tu cuerpo comienza a adquirir otra forma, tú comienzas de alguna u otra manera a, no sé si deformar, pero sí a sufrir una transformación bastante extraña, ¿ya? Como no has dormido, tu mismo cuerpo comienza a tomar otra fisionomía, otra fisiología. ¿Por qué? Porque no ha descansado lo suficiente, lo cual provoca que los músculos y la actividad cerebral se vayan desgastando. Tal vez por eso estas imágenes, pero sí son exageradas, son imágenes bastante, como dices tú, gráficas, te generan rechazo, repudio de inmediato. Ahora, como tú dices, a los 15 días, según este relato, ya se volvieron locos, se trastornaron. Pero este tipo de experimento lo que buscaba era que, finalmente, porque todo esto tiene que llegar a algún fin, era ver cuánto tiempo podía resistir un soldado batallando sin cansarse, proporcionándole este gas. Todo iba en pos de que esto finalmente sea usado con fines bélicos, que pueda ser utilizado en la guerra, que pueda reprenderse o ser utilizado como un arma que tú puedas, con la que tú puedas atacar a un enemigo y rendirlo mentalmente. Porque si te das cuenta, este gas que se le proporcionaba a estos sujetos los mantenía despiertos y activos e incluso les producía cierto rechazo o temor a quedarse dormidos o cualquier otro tipo de actividad, porque se volvían dependientes y comenzaban a sufrir alucinaciones y básicamente después de pasados ciertos días se volvían locos y comenzaban a autoinfligirse heridas. Eso era lo que buscaba finalmente este experimento ruso del sueño. Ahí está. Oye, muy interesante, muy profundo también. ¿Cuánto tomó agua Agustín? Porque se tiró de un paraguaso con los tres casos. Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. ¿Cuál es su segundo apellido? Agustín Oyarzún. Velázquez, ahí está, largo su nombre, pues. Sí, un poco largo. Bastante largo. Le mandamos un abrazo. Gracias por este bonito momento, mi querido Agustín. Gracias, Esteban, a ti. Bueno, no sé si estarás la otra semana, pero ahí vamos a seguir viendo. Con el programa. Sí, hay que irlo viendo sobre la marcha. Pero exacto. De todas maneras nos contactamos por WhatsApp para poder estudiar los temas que usted se maneja también. Exacto, Esteban, muy bien. Abrazo grande. Igualmente, saludos a todos los auditores, igual del Trasnoche, que están ahí siempre, los seguidores de la página. Reitero, los amigos de Testigo Paranormal y de Magallanes Paranormal, saludos especiales para ellos. Eso me gustó. Un abrazo, Agustín, que esté muy bien. Gracias, Esteban, igualmente. Chao. 2:50. Chao, Agustín. 2:52, vamos a la pausa, estamos de regreso.